Antes de que cayeran las bombas, el mundo ya estaba condenado. Fallout nos enseñó casas perfectas, sonrisas blancas, desayunos tranquilos y un futuro brillante. O al menos eso parecía en Fallout 4 en su prólogo. Y en todas estas propagandas que hemos visto en 1950 en los Estados Unidos, ¿no? Pero eso no era más simple que una propaganda, fantasía, del sueño americano. Mientras una familia posaba frente al televisor, millones hacían filas para recibir comida racionada. Mientras alguien brindaba con Coca-Cola, feliz de la vida, otros perdían su trabajo frente a un robot que no necesitaba salario. La guerra no destruyó un paraíso, solo terminó de romper algo que llevaba décadas pudriéndose. Hoy vamos a hablar de la América antes de las bombas, la América que creyó que el progreso lo era todo, la América que confió ciegamente. ¿Y por qué, cuando el mundo finalmente ardió, nadie estaba realmente sorprendido? Quiero hacer un pequeño disclaimer antes de empezar el video. Si al final les gusta todo mi trabajo y todo lo que hice aquí, por favor consideren suscribirse, darle like y comentar. Me ayuda mucho, de verdad. Ahora, ¿qué hace diferente nuestro universo del de Fallout? El universo Fallout difiere del nuestro en varios puntos realmente, pero se suele señalar el final de la Segunda Guerra Mundial como punto donde diverge. Con esto dicho, avancemos. No hay pérdida de confianza hacia el gobierno americano. En esto me voy a ceñir solo a lo considerado full canon, porque no parece que la guerra de Vietnam haya ocurrido o el escándalo Watergate, que fueron sucesos cruciales, bastante importantes para que esta fachada del excepcionalismo estadounidense y esta confianza ciega que se tenía post Segunda Guerra Mundial hacia el gobierno caiga y se pierda. Y si no cae, y si estos eventos no suceden, ¿qué pasa? La gente sigue confiando, al menos en su gran mayoría, ciegamente en el gobierno, creyendo en su propaganda y creyendo todo lo que dicen. Hay ciertas cosas, por ejemplo, que se mantienen durante el siglo XX y pasan al siglo XXI. La Unión Soviética es un ejemplo. No cae, pero sí se debilita. Y el contrincante de Estados Unidos va a ser la China comunista. La Guerra Fría nunca acabó. Debido a esto, la cultura americana se congela en un miedo de recibir injerencias externas y dejar lo que ellos consideran realmente americano. No hay hippies, nada de los 80, los 90, todo esto, ya debido a lo mencionado. Además de que Fallout, el concepto principal, y si te llegas a preguntar por qué todo se ve, es moderno, pero todo se ve como si fueran los 50, es retrofuturismo, como la gente de ayer soñaba el mañana. De ahí que toda la tecnología moderna tenga esa vista de los 50, y específicamente los 50 americanos, como no. A partir de los 2030 para arriba, hay hitos tecnológicos. El ciudadano de a pie común y corriente comienza a ver cosas que solo se creían de ensueño. Robots mayordomos, bebidas súper refrescantes como la Coca-Cola, que tomó el país por sorpresa y rápidamente se hizo con todas las estanterías del mismo. Computadoras, incluso un dispositivo que, si bien no se produjo masivamente, era una revolución. El Pic-Boy, lo más parecido a un teléfono móvil de la época. Los americanos y una gran parte de ellos creían que vivían en el paraíso. La tecnología avanzaba, todo era bueno, hasta que todo aquello que parecía un paraíso, más temprano que tarde, se convertiría en una pesadilla. Para el ciudadano común, los robots empezaron a tomar los lugares de trabajo, dejando a miles, de los que a millones de personas sin sustento económico, teniendo que ir a hacer largas filas para recibir comida racionada. Cuando pierdes la dignidad, comienza el resentimiento hacia las empresas y el gobierno. Y como es obvio, las protestas nos hicieron esperar. Y parte, para ser la cereza del pastel, llega una hiperinflación, llegando, por ejemplo, a pagar $56 por un periódico, o $1.600 por algo tan simple como un juguete para niños. Para empeorar las cosas, en los 2050 los pozos petrolíferos se habían secado. No quedaba ni una gota en Estados Unidos. Este producto del crecimiento desenfrenado del mundo en general, y sobre todo debido a la falta de conflictos, por más horrible que suene, esto lleva a que Estados Unidos invada México para adueñarse del petróleo restante. Las refinerías quedaron bajo control militar para garantizar que el suministro de petróleo siga llegando a Estados Unidos, a expensas de México.
La descarada conmoción que supuso la invasión estadounidense de su vecino del sur sacudió todas las relaciones internacionales. El éxito estadounidense inspiró a la Commonwealth europea a intentar replicar los resultados un año después, en 2052, con su propia invasión de Oriente Medio, en respuesta al aumento de los precios del petróleo. Esto llevó al estallido de una guerra entre Oriente Medio y Europa, y el comienzo oficial de la guerra de los recursos. China vio esto y, viéndose reflejada en la desesperación europea, decidiría más tarde invadir Alaska, donde Estados Unidos todavía tenía cantidades de petróleo sin extraer. En 2053 aparece el virus de la nueva plaga. La naturaleza virulenta de esta misma y su rápida propagación llevaron a la primera cuarentena nacional de la historia y el cierre de las fronteras estadounidenses, lo que causó la muerte de decenas de miles de personas. En 2055, el gobierno encargó a Westek el desarrollo de una cura para el virus. Aunque no se tenía constancia de ninguna cura, la investigación allanó el camino para posteriores investigaciones bioquímicas. La situación de seguridad global, en particular los intercambios nucleares en Oriente Medio, la guerra entre Europa y el ya nombrado Oriente Medio y la nueva plaga, llevaron al gobierno federal estadounidense a establecer el proyecto Safe House. El programa preveía la creación de una red de refugios antiatómicos que protegerían a parte de la población del país en caso de una guerra nuclear u otro escenario catastrófico. La corporación Baultec obtuvo el contrato y este gigantesco proyecto de defensa nacional se puso en marcha. Los avances tecnológicos permitieron que estos refugios, llamados bóvedas, se construyeran a un ritmo acelerado, aunque la condición de Baultec como contratista de defensa crucial y la naturaleza clasificada de sus empresas dieron lugar a numerosos casos de fraude y mala gestión, además de una oscura realidad. Baultec asignaría experimentos a cada uno de los refugios, excepto unos cuantos que serían refugios de control, donde sí cumplían el propósito prometido al público en general. Algunos de estos experimentos eran, por ejemplo, frecuencias de sonido específicas para alterar a la gente, una computadora que amenazaba con matarlos a todos si no sacrificaban a uno de los ocupantes del refugio cada año, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es un tema muy largo, son bastantes experimentos y dan para videos y videos aparte. Pero solo por decir algunas cosas. Continuando con el tema, la guerra sino-estadounidense fue la última guerra antes de la guerra que acabaría con todas las guerras. Varias veces lo dije, ¿no? Los estadounidenses sufrieron grandes bajas a la hora de defender Alaska y tuvieron que anexar a Canadá usando como excusa la guerra para pasar por su territorio nacional como si nada. Pero la guerra tomaría un giro inesperado cuando los estadounidenses despliegan las armaduras, o Power Armor en inglés, capaces de convertir a soldados en tanques móviles. Aquello logró que Estados Unidos expulsara finalmente a China de Alaska, después de una década de pelea, aunque la alegría no duraría mucho. La Gran Guerra. El 23 de octubre de 2077 sería otro día, con todas las dificultades que ya se vivían en el mundo. ¿Qué podría salir mal? Y todo lo que podía ir mal, fue mal. Y aquellos que sonreían no lo hicieron más. Y aquellos que lloraron ni siquiera pudieron llorar. Y aquellos que miran, su vista desaparecerá. Aquellos bosques verdes llenos de vida, un desierto se convertirá. Aquellas ciudades que eran impresionantes, altas, con mucho sonido, gente por aquí, por allá, tráfico, sufrió un silencio inesperado. Y las risas de los niños no serán más que reliquias del pasado. Todo un par de horas, así de rápido. La destrucción nuclear mutua sucedería. No se sabe con certeza quién atacó de primero, pero todos respondieron, tirando todo lo que tenían o podían lanzar en el momento. Y poco a poco, las luces del mundo se fueron apagando, y la esperanza con ella. Incluso 200 años después, el mundo no logra reconstruirse por completo. La vida había cambiado para siempre, pero la guerra no cambia nunca.